Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy nuevamente nos encontramos haciendo nuestros análisis semanales de mercado, hoy cerrando o analizando la semana que cerró el 16 de diciembre de 2016, donde tuvimos una semana con algunas noticias importantes. Creo que desde el punto de vista de las políticas monetarias, lo que ocurrió con la definición de la Reserva Federal en esta semana que pasó de incrementar la banda de licitación en 25 puntos, es decir, las licitaciones van a estar entre el 0,5 y el 0,25% de tasas detrás del Tesoro de los Estados Unidos, sumado también a que en el caso del Banco Central Argentino no modificó sus tasas en cuanto a las colocaciones de letras, y donde en un primer momento se confirmó en parte los acuerdos de reducción de extracción de petróleo por parte de los países no miembros del OPEP en los márgenes que se estipulaban, es decir, unos 600.000 barriles diarios. Ante este escenario, lo ocurrido fue en términos generales un fuerte incrementos en las bolsas de países con monedas fuertes. Hablamos de las bolsas de Estados Unidos, hablamos de la bolsa de Alemania, hablamos de la bolsa de Japón, donde algunos índices, como puede ser el índice Dow Jones, cerró en 0,5% positivo. Lo mismo ocurre con el DAX de Alemania en 1,45 y el Standard & Poor's 500 en 0,11, mientras que y el Nikkei en 1,46%. Mientras que si analizamos lo ocurrido con los países emergentes o considerados emergentes, bolsas no tan importantes en tamaño, como puede ser en comparación a las bolsas que anteriormente mencionamos, de Estados Unidos y de Japón, vemos que países vecinos como Brasil tuvieron una caída del 3,5% en promedio. Lo mismo ocurrió con Chile en 0,3%. En la bolsa de Buenos Aires en pesos cayó un 2,51%, la bolsa de México un 2,22%, y un término llamativo también es la caída que tuvo la bolsa de China, el índice Hansen, donde vemos que se están empezando a aplicar algunas políticas de control de salida de dólares. Es importante mencionar que los niveles de reserva se encuentran en niveles no vistos por hace unos cuantos meses, y ante esta situación del fuerte fortalecimiento que está teniendo el dólar y el debilitamiento de estas monedas, se están aplicando algunos controles de políticas cambiarias. Ante esta situación, entonces, vemos que lo más llamativo es, desde el punto de vista gráfico, vemos que Estados Unidos, el índice Dow Jones, está tocando máximos históricos. Vemos que Alemania continúa esta reactivación este crecimiento que presentó ya la semana previa. Vemos que el índice Standard & Poor's ocurre lo mismo. El índice de China está probando ciertos pisos, donde sí se puede ver básicamente, creo que en todo esto va a jugar mucho las definiciones de políticas monetarias que vayan teniendo los países, y en el caso de Argentina, donde ha hecho una corrección y hay que ver cómo continúa de aquí en adelante. Continuamos con nuestro análisis y ahora sí posicionándonos en creo que es uno de los principales drivers que actividad en estos días, que son las cotizaciones de los pares de monedas y de las monedas. Si analizamos en qué momento el ETF UPT, es el ETF que mide el valor del dólar en relación a la canasta de monedas de comercio internacional, vemos que en esta situación este ETF tuvo un fuerte incremento de su cotización, lo que implica una fuerte apreciación del dólar respecto a las principales monedas de comercio internacional. Y si entramos de más de lleno a las monedas, los pares particulares, es decir, la cotización de estos gráficos, cada barrita constituye una semana, o sea que en este escenario vemos que fue importante la variación que tuvo de apreciación en relación a todas las monedas. Si analizamos el dólar respecto al euro en particular, por ejemplo, vemos que el euro continúa
esta depreciación que se inició ya hace unas semanas atrás, básicamente con la definición de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y algunos sucesos que se vinieron sucediendo. Lo mismo si trabajamos con el yen japonés, vemos que esta depreciación del yen continúa, ¿no? Lo que termina siendo en definitiva, hoy que estamos viviendo, veíamos en las reactivaciones de los mercados del capital en esta zona, en estas regiones. Vemos que en el caso del ETF de China también tuvo una fuerte depreciación del yuan, básicamente de casi todas las monedas, y como un caso llamativo, el caso si analizamos el NEP a través de las cotizaciones de bonos cortos, como puede ser el A17, vemos que en el caso argentino hay una pequeña apreciación del peso, si bien en los ciertos segmentos paralelos esta modificación no se vio reflejada, ¿no? Pero si analizamos con los pares de dólar net a través de un bono corto como es el A17, vemos que es una pequeña apreciación de este índice. Si continuamos con este análisis y ya nos concentramos en los commodities, un poco lo que podemos empezar con el commodity, creo que uno de los commodities más importantes, que es el caso del petróleo. Si nos vamos al ETF uso, vemos que la semana cerró con una caída en relación a la semana anterior. Si debemos ver que en los primeros días de la semana, si nos vamos a gráfico diario, hubo un incremento en las cotizaciones. Estos son los primeros lunes y martes. Acá lo que se había estado comercializando y tradeando básicamente fue esta afirmativa definición de lo que ocurría con la reducción de los países productores miembros de la OPEP, y luego ya tipo miércoles, cuando se define la Reserva Federal, vemos que ante un fortalecimiento del dólar, los demás commodities, en este caso el petróleo, cae su cotización, ¿sí? Si nos concentramos en metales y vamos a un metal de cobertura como puede ser el oro, no había que esperar otra cosa que una fuerte caída, es decir, ante un fortalecimiento del dólar, ciertos commodities como el oro o la plata en este gráfico vemos que tuvieron sus cotizaciones caídas importantes, que se ven diarias y semanalmente, ¿no? Si vemos semanalmente, tanto el oro como en este caso el oro y evidentemente la plata continúan estas tendencias de caída. Y si nos vamos a algunos commodities como los granos, vemos que el caso del maíz también cerró una pequeña caída semanal, en el caso de la soja ocurrió lo mismo, y en el caso del trigo también, donde empieza a mostrar algunas consecuencias en la economía real de los cambios de política monetaria que está teniendo la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y si analizamos algunas variables importantes como pueden ser el caso de las tasas de interés, analizamos el índice de tasa de interés a bonos de 10 años de los Estados Unidos, vemos que lo que había iniciado con un incremento en las tasas exigidas en estos bonos, esta semana también continuó con un incremento en las tasas de los bonos de los 10 años. No solo entonces se incrementaron las tasas más largas, sino también las cortas, producto también de la política de la Reserva Federal. Bien, si ya ingresamos un poco a lo que sería el mercado argentino y trabajándonos con índices de elaboración propia, ¿no? Pero medidos en dólar a través de dólar net, podemos ver que el índice MERVAL de Argentina tuvo una caída en dólares del 2,31%, y el conjunto de índices en los cuales se analizan, hablamos de financiero, de petrolero, generación de energía, siderúrgico, alimentos y bebidas, etc. Si analizamos un índice ponderado, estos son índices ponderados por volumen o por volumen operado y cuya composición se ajusta trimestralmente, podemos ver que el conjunto del mercado cayó un 3,74%. Donde podemos ver que las principales caídas estuvieron principalmente en sectores como puede ser el de electrodomésticos para el hogar, un 6,79%, el de manufacturas industriales, un 8,61%, todos en dólares, manufactura agropecuaria 0,41%, sector holding
3,52. Donde vemos básicamente es que ciertos sectores, como pueden ser los manufactureros, alimentos y bebidas, por ejemplo, financieros, muestran una tendencia negativa y tuvieron una semana con caída importante y probablemente sí estén mostrando señales de que estén iniciando una tendencia en mediano plazo negativa. Mientras que en esta selectividad, si bien hubo sectores que cayeron, hay sectores que continúan con valores positivos y básicamente son los de generación de energía con un incremento semanal tuvieron del 3%, construcción 1,34% y distribución de energía, electricidad y gas 1,17%. Y si nos posicionamos ya a ver un poco sus gráficas, cómo han estado, podemos ver que el sector de alimentos y bebidas, ya sus medias móviles está empezando a mostrar pendiente nula o negativa las más cortas. Construcción, que pareciera está empezando a tener una pequeña reactivación, todo en dólares, ¿sí? Distribución de energía y gas que continúa con una tendencia positiva, pero sí hay que mostrar importante que sectores como el manufactura de origen agropecuario o manufacturas de origen industrial parecían mostrar que han iniciado un proceso de corrección, por lo cual por ahí sería importante invertir en estos sectores pensando en una caída en sus cotizaciones y no en incremento en sus cotizaciones. Por último, si analizamos el comportamiento que han tenido los bonos locales, y analizando qué se analizan estos gráficos, siempre las rectas azules o los puntos azules se hacen referencia al cierre de la semana anterior y la amarilla al cierre de esta semana que se está analizando, del 16, del 12. Vemos que los bonos en dólares tuvieron un incremento en los rendimientos exigidos en dólares en los bonos más cortos, mientras que los más largos tuvieron una reducción en los rendimientos, lo que implica, para los que conocemos el tema, me parece tener en cuenta es que cuando sus rendimientos caen, esto implica que las cotizaciones o los precios de estos bonos se incrementan. Entonces tuvieron mejoras en los bonos más largos en sus precios y caídas en sus precios en los bonos más cortos en relación a la semana anterior. Si analizamos lo que ocurrió con los bonos dólares link, vemos que hubo una caída en todos los tramos de duración, o sea, lo que medimos acá son duración en el eje de abscissa y en el de ordenadas el rendimiento. Vemos que sus rendimientos cayeron para todas las duraciones, lo que implica es que los bonos dólar link tuvieron un saldo positivo durante la semana. Si analizamos los bonos en pesos, continuamos con una curva de rendimiento invertida para estos bonos, es decir, tenemos que los rendimientos en pesos, los bonos más largos, son más bajos que los más cortos, probablemente por expectativas a que en algún momento se vaya reduciendo la inflación, pero básicamente vemos también de que no hubo cambios importantes y se superponen las gráficas de una semana respecto a la otra. Y si analizamos los bonos que se ajustan por SER, nuevamente vemos que los bonos con SER tuvieron un incremento en los rendimientos exigidos en esta semana, lo que se traduce en que las cotizaciones, principalmente de los bonos más cortos, se vieron reducidas a los más cortos, es decir, que tienen menos duración, se vieron reducidas a los de bonos más largos. Bueno, esto es básicamente un poco un resumen de la semana. Probablemente el próximo video va a ser después de las fiestas, mejor dicho, las fiestas de Navidad, así que les deseo a todos que tengan una hermosa Navidad, feliz Navidad en familia. Muchas gracias.